es la meta de nuestra jornada aquí en Punto de Gracia, enamorarnos más de Jesucristo a través del estudio de su palabra. Vemos una familia de creyentes que navegan por la vida, en obediencia a la verdad del Evangelio. Un camino donde nuestros matrimonios se sueldan, donde como padres disfrutamos y dirigimos a nuestros hijos en el camino del Señor, donde buscamos conectarnos con nuestros vecinos e influir en nuestros lugares de trabajo y escuelas, mostrándoles el amor de Dios. Anhelamos ser una generación de discípulos que impactamos nuestro mundo para Cristo, para la gloria de Dios y por el bien del Evangelio. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos aquí en el centro de adoración, aquellos que nos ven en línea también. Bienvenidos este domingo, Día del Señor. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de venir y reunirnos como pueblo para adorar su nombre y también para ser instruidos de su palabra. Aquí, esta mañana quiero que abra su Biblia conmigo al libro de Santiago, el capítulo 1 de Santiago. La semana pasada empezamos a hablar acerca de navegar la vida, de hecho 2 semanas atrás, navegar por la vida. Y la semana pasada cubrimos de Timoteo, donde nos dice que al navegar la vida en obediencia al Señor, hay algunas cosas de las cuales debemos huir. Lo leímos en 1 Timoteo capítulo 6, algunas cosas que debemos perseguir, una batalla que debemos de pelear y echar mano a las cosas que verdaderamente son eternas, a la vida eterna, y que guardemos este mandamiento, nos dijo, hasta que el Señor venga o regrese. Todos los que queremos seguir al Señor sabemos que la vida cristiana es un reto. Cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Vivíamos desordenadamente, vivíamos, ¿verdad? Sin ninguna límites, porque el pecado nos llevó a ser gente que era despreciable realmente delante del Señor. Pero cuando venimos a Cristo, y estoy hablando esta mañana a todos los creyentes, nos dimos cuenta que al venir a Cristo no se solucionó toda la batalla. Tenemos una batalla espiritual. Hemos cambiado de reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz, y estamos en medio de una batalla, y vimos que la batalla es una batalla de la fe. Amén. Ahora, si eres cristiano tú o yo esta mañana, y estamos tratando de seguir a Cristo como seguidores de Él, reconoce esta mañana que tu fe va a ser probada. La fe de todo creyente es probada porque Dios quiere que esa fe permanezca. Y aquí en Santiago capítulo 1, el apóstol Santiago nos dice en verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia, dice otra traducción, más que la perseverancia o la paciencia, dice, tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces vemos que la prueba de nuestra fe produce la cualidad de la perseverancia, la habilidad de mantenernos firmes, la habilidad de ser constantes sin desmayar. Y la fe, que es una fe que Dios inicia en nosotros, quiere Dios perfeccionar. No porque tiene algo malo con ellos, sino que en nosotros, ¿verdad? Hay una necesidad de una santificación de vida. Entonces dice, para que tu paciencia o tu perseverancia tenga su perfecto resultado, dice la Biblia de las Américas, tu perfecto resultado, o sea que el resultado va a ser un resultado perfecto, y esa palabra perfecto quiere decir algo que ha madurado o está enteramente desarrollado, y que seáis maduro, completo, sin que os falte nada. Entonces Dios ha provisto para nosotros, aún en medio de la prueba, para que nosotros podamos pasar esta prueba con éxito y teniendo victoria en el Señor. Esta mañana, ¿verdad? Quiero que aprendamos del testimonio de uno de los cristianos más destacados, si podemos decir así, del Nuevo Testamento, y ese era el apóstol Pablo.
Él fue ungido por el Señor, el Espíritu Santo, para escribir 3/4 partes casi del Nuevo Testamento. Muchas de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol San Pablo. Pero aún el apóstol San Pablo tenía esta batalla espiritual, esta lucha interna. Dijimos la semana pasada que tenemos lucha en varias áreas. Tenemos la lucha con el diablo, tenemos la batalla contra el mundo, la mundanidad, y también tenemos la batalla interna. Y esto es lo que queremos hablar esta mañana, ¿verdad? Al navegar la vida nosotros en obediencia al Evangelio tenemos que estar enterados que tenemos una lucha interna. Y la Biblia nos dice que Dios ha provisto o ha hecho provisión para nuestro pecado, los pecados aún de los cristianos, porque ¿cuántos saben que aún cuando nos convertimos a Cristo todavía pecamos? No debemos, pero pecamos. Ahora, y vamos a ver esta mañana por qué eso sucede. En Primera de Juan capítulo 1, verso 5, dije que Dios hizo provisión para nuestro pecado como cristianos. Y aquí nos dice que como cristianos, dice, este mensaje, dijo Juan, que hemos oído de él, os anunciamos que Dios es, ¿qué? Luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Así que establecemos al principio que Dios no tiene ninguna tiniebla, ninguna sombra de pecado, nada, ni una manchita, podemos decir así, porque Él es enteramente puro. Entonces, ¿por qué nos empieza a decir eso? Que Dios es luz, en Él no hay ningunas tinieblas. Porque dice el verso 6, porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra dice, no está en nosotros. Note el verso 6, dice, si decimos. Note el verso 8, si decimos. Y el verso 10, si decimos. O sea que nos está dando, ¿verdad?, a entender que hay muchas cosas que decimos que no son verdad. Así que si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, dice, no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado o que no hemos pecado, cuando hemos pecado, dice, nos engañamos. Y dice el verso 8, y la verdad no está en nosotros. No practicamos la verdad no está en nosotros. Y luego en el verso 10 dice, y si decimos que no hemos pecado, de hecho cuando hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No practicamos la verdad no está en nosotros y la palabra no está en nosotros. Entonces Juan nos dice aquí que Dios ha provisto para el pecado aún de aquellos que dicen ser cristianos. Pero dice, si nosotros confesamos, note el verso 9, si nosotros confesamos nuestros pecados, está hablando de nosotros los creyentes, Él es ¿qué? Fiel y ¿qué más? Y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Ahora note esa expresión, Él es fiel y justo. Porque la pregunta es entonces, ¿fiel a quién? O justo, ¿cómo? Entonces, si Él es fiel y justo para perdonarnos, nos está dando a entender de que Dios es fiel, pero no es tanto fiel a nosotros, porque nosotros somos los que hemos pecado. Él es fiel a lo que su Hijo hizo por nosotros. Él no va a negar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros los creyentes. Entonces, cuando dice Él es fiel a lo que su Hijo hizo. Y no va a cambiar, porque la fidelidad de Dios es eterna. Amén. ¿Y qué más? Él es justo. ¿Cómo es justo? ¿Justo para qué? La Biblia dice que la justicia de Dios va a traer el castigo y la ira de Dios sobre todo pecador.
Entonces, ¿cómo puede mantenerse Dios justo perdonándonos? Otra vez, Él es justo para perdonarnos porque la justicia que el pecado merecía lo puso sobre su Hijo. La ira de Dios vino sobre Jesús. Y ahora, porque tú estás en Jesús, Él es fiel a lo que Él hizo en la cruz, el sacrificio, y Él es justo para perdonarte, aunque tú has sido injusto, aunque yo he sido injusto. Gloria a Dios por su fidelidad. Entonces Dios ha provisto a través de Jesús su fidelidad y su justicia en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora vamos a Romanos capítulo 5. Y quiero que consideremos esta mañana esta pregunta. Si yo soy un verdadero cristiano, y ojalá y que tú lo seas, que realmente seas un creyente, seguidor de Cristo, esta mañana si lo eres, la pregunta es, si soy cristiano, si yo quiero seguir a Cristo, ¿por qué es que sigo a veces pecando? ¿Por qué es que de todos modos, aunque a veces no quiero, termino haciendo lo que no debo hacer? El pecado es, en cierto sentido, soberano, o sea que está en todos lugares. El pecado se ha extendido a través de todo el mundo, por toda la humanidad. No hay nadie que no ha sido afectado por el pecado. Mire, Romanos 5, en verso 12, Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo entró el pecado? Por un hombre. Dice, y por el pecado entró la muerte. Así que la muerte pasó a todos los hombres. Todos sabemos que todos morimos. No hay nadie en el mundo hoy que diga, yo nunca voy a morir. Todos vamos a morir. No sabemos cuándo. Y si el Señor viene, Él nos va a transformar y nos va a dar un cuerpo nuevo. Pero dice, todos, así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, note, no se inculpa de pecado. O sea que la ley vino por Moisés mucho después que Dios creó a Adán y a Eva. Y los descendientes de él crecieron y murieron. Pero dice aquí la Biblia que la muerte, note, la ley, donde no hay ley, verso 13, no se inculpa de pecado. Entonces, si la ley no vino hasta Moisés y todos los que fueron creados desde el principio, de todos modos murieron, ¿por qué murieron? Porque Pablo dice, cuando no hay ley, no se inculpa, ¿verdad?, de pecado. Pero no es nada más que pecamos nosotros, sino que en Adán se nos dio, ¿verdad? O se nos hizo y se nos constituyó pecadores por el pecado de Adán. Note el versículo 14. No obstante, dice, ahora, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Sin embargo, o no obstante, reinó la muerte ¿desde dónde? Desde Adán hasta Moisés. Aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Entonces Pablo dice, la gente todavía desde Adán a Moisés, antes de que la ley viniera, morían. Dice, aún los que no habían pecado como pecó Adán, como transgredió Adán. Quiere decir que no solamente nosotros pecamos, ¿verdad?, por nuestro propio pecado, sino que fuimos constituidos pecadores porque estábamos en Adán, éramos descendencia de Adán, todos vinimos de Adán. Entonces el pecado, aunque no había ley, ¿verdad?, había o estaba dentro de la humanidad porque Adán pecó contra Dios. Verso 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Note qué expresión se dice aquí, ¿verdad? La ley vino, Dios dio la ley, a veces creemos que Dios nos dio la ley para que nosotros la guardáramos para poder ser salvos. Pero la ley no fue dada para ese fin. Note lo que dice, la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué? Abundase. Qué interesante, ¿no? Dios dio su ley y el pueblo de Israel creía que Dios le había dado la ley para que ellos pudieran guardarla y así pudieran ser salvos. Pero ya la habían quebrantado la ley de Dios antes de que Dios la diera. Acuérdense, la gente murió desde Adán hasta Moisés, aún los que no habían pecado como Adán pecó. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado, dice Pablo, abundó, sobreabundó más que
la gracia, verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, y tengamos eso bien claro, hoy la gente muere porque ha pecado contra Dios. El pecado es el resultado, o la muerte es el resultado de que el pecado entró al mundo. Para que así como el pecado reinó sobre todos, tuvo autoridad sobre todos para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora tenemos, ¿verdad?, algo que ahora reina sobre nosotros, más que solamente aquello que nos mató, que fue el pecado, más la justicia. Dice, la gracia reina por la justicia para la vida eterna mediante Cristo Jesús. Así que el pecado es definitivamente una realidad para todo el mundo, para todos los cristianos. Mientras nosotros navegamos esta vida, nunca vamos a evitar o nunca vamos a llegar a un lugar donde ya no habrá más pecado aquí en la tierra mientras nosotros vivimos. Hasta que el Señor venga y transforme la tierra y el cielo, seguirá esta progresión, si podemos decir, del pecado. Y es por esto que nosotros debemos saber acerca de la lucha, la batalla que nosotros tenemos al navegar la vida en obediencia a la verdad del Evangelio. Déjeme decirle eso, no hay ninguna excusa para que a ningún cristiano no camine en obediencia a la verdad. Acabo de leer lo que la Biblia dice y sabemos que el pecado está aquí, pero no es eso una excusa para que nosotros vivamos en desobediencia a Dios. Y le digo por qué, porque Dios ha provisto para nosotros la habilidad de poder vencer el poder, el dominio del pecado. Así que, ¿por qué es que entonces el pecado a veces reina en muchos cristianos y siguen en desobediencia al Señor? Bueno, la Biblia nos da varias razones: la rebelión del corazón, la terquedad del corazón, ¿verdad?, la ignorancia que nos impide a muchos cristianos que caminemos en la verdad. Como leímos en Primera de Juan ahí, Dios está en la luz y nosotros debemos caminar también en la luz. Pero esta oposición que nosotros encontramos interna, a menudo se agrava, ¿verdad?, en nosotros por la oposición externa, o sea, el mundo, las cosas del mundo, el diablo que viene en contra nuestra también. Pero déjeme decirle esta mañana que hay esperanza para cada uno de nosotros, gloria al Señor. El apóstol Pablo, el testimonio de él, quiero que esta mañana prestemos atención a lo que él nos dice, porque podemos aprender algunas cosas muy maravillosas, ¿verdad?, y liberadoras de la Escritura. Así que prepárese esta mañana en el nombre del Señor para asir la palabra de Dios en su corazón. Y vamos al capítulo 6 del libro de Romanos. Aquí el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de esta nueva vida y la lucha que tenemos aún en la vida nueva. ¿Cómo navegamos la vida en obediencia al Evangelio si tenemos esta batalla interna? ¿Y cómo debemos nosotros, verdad, tratar con ella? Bueno, vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice. Vamos a leer una grande parte de porciones de Escritura esta mañana, así que sígame. El capítulo 6 y el verso 1. Dice, ¿qué pues diremos? Ahora, Pablo acaba de hablar acerca de que, le acabo de leer que como reinó la muerte, así ahora también la gracia puede reinar por la justicia mediante Jesucristo. Y luego sigue el capítulo 6 diciendo, ¿qué pues entonces diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hace una pregunta aquí retórica, ¿verdad? ¿Seguiremos nosotros pecando para que la gracia abunde? Porque acuérdense que acabamos de leer donde el pecado reinó, la gracia reinó mucho más abundante por Jesucristo. Entonces Pablo dice, ahora entonces nosotros seguiremos pecando para que venga más gracia, para que abunde la gracia. ¿Qué dice? En ninguna manera. No, está diciendo. Porque los que hemos muerto al pecado, y le voy a decir que ahí su Biblia subraye varias cosas, porque estos son claves, puntos. ¿Verdad? Subraye ahí los que hemos muerto al pecado. Hemos muerto. No vamos a morir. Hemos muerto. Si estamos en Cristo es algo que ya sucedió, ya está en nuestro pasado y es algo que nosotros debemos de reconocer.
¿verdad? Hemos muerto al pecado. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos regresar para vivir en aquello que era muerte. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hay otra expresión que quiero que subraye. Hemos sido bautizados en Cristo. Dice, fuimos o hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Así que el bautismo, y no tanto estamos hablando de lo externo, sino la realidad de lo que Dios hace, no es tanto el bautismo externo, sino que el bautismo externo es simplemente algo simbólico de lo que Dios ya ha hecho. Por eso no nos bautizamos antes de convertirnos. Porque el bautismo sin conversión no tiene nada, no es nada. Pero el bautismo en agua con la conversión está dando testimonio de algo. ¿De qué? De que yo fui introducido, si puedo decir así, sumergido en Cristo y en lo que Él hizo, en lo que Él alcanzó. Note, fuimos bautizados en Cristo y hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, el bautismo en Cristo. Somos nosotros, dice, sepultados. O sea que cuando Cristo fue sepultado, cuando Él murió, nosotros murimos en Él. Cuando Él fue sepultado, esa sepultura fue nuestra también. Y estamos sepultados con Él. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos cuando alguien se muere. Lo sepultamos. Y otra razón por la cual si alguien no se convierte, no ha muerto, no lo podemos enterrar, porque no enterramos a gente, ¿verdad?, que no ha muerto. No, entonces dice aquí, nosotros sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin, este es el resultado, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. O sea que el Señor nos salvó para vivir una vida diferente de lo que nosotros habíamos vivido. Éramos esclavos del pecado, vamos a ver ahorita unos momentitos, pero ahora Él nos ha llamado a vivir una vida nueva. Por eso dije, no hay excusa para que nosotros vivamos en el pecado más. Porque fuimos, verso 5, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Note, fuimos bautizados, ¿verdad? Fuimos sepultados, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, vamos a ver esto un poquito más detalladamente. El verso 5, note que dice que nosotros fuimos plantados con Él, ¿verdad? Y seremos también nosotros resucitados como Él fue resucitado. Y dice el verso 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. O sea, es una realidad espiritual. Cuando Cristo murió, yo ahí estuve con Él. En Él llevó mi pecado. Él murió por mí. Esa muerte fue mi muerte. ¿Sabe usted? Todo pecador tiene paga que se le debe. Y la paga del pecado es muerte. Y no solamente muerte física que todos pasamos, sino la muerte eterna, la muerte espiritual. Pero nosotros hemos sido liberados de esa muerte. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Esa fue nuestra muerte. Entonces Pablo está diciendo aquí, sabiendo que vuestro hombre viejo fue crucificado con Él, para que sucediera algo, que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea anulado, que el poder de ese hombre viejo ya no pueda, ¿verdad?, dominarnos. Y ya no seamos siervos, la palabra es esclavo, para fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces sigue diciendo, porque el que ha muerto, ¿qué? Ha sido justificado del pecado. La Biblia en inglés dice, ha sido liberado, hecho libre del pecado, pero esta traducción es más cerca al griego, porque la palabra justificado es la palabra correcta, es la palabra que se usa en Romanos 5, justificados pues por la fe.
el que ha muerto ha sido liberado, justificado del pecado. Yo le doy gracias a Dios que Él me ha justificado a mí de todo pecado, no solamente el que he cometido, sino el que voy a cometer. No debemos de pecar, pero los pecados Cristo los cubrió todos. Yo le digo a la gente, porque a veces creen, bueno, el Señor perdonó tus pecados hasta que viniste a Cristo y te salvó. Ahora de aquí en adelante, ¿verdad? Esos todavía no. Pero cuando Cristo murió, todos mis pecados estaban en el futuro. Amén. Él no murió solamente por los que ya cometí, Él murió por todos. Por eso tenemos una seguridad de la salvación, porque no es basado en la obra, es basado en la obra de Cristo. Y dice, fuimos justificados del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, ahora note lo que dice aquí de Cristo, porque acuérdense, lo que se dice de Cristo es a nuestro beneficio. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Entonces la muerte ya no tiene el poder que tenía sobre la humanidad para nosotros los creyentes. ¿Nos vamos a morir físicos? Sí, porque Dios así lo determinó. Pero la muerte para nosotros no es un castigo. La muerte para nosotros es una entrada a la eternidad, a la presencia del Señor. Por eso estar ausente del cuerpo, dijo Pablo, es estar presente con el Señor. Entonces la muerte ya no se enseñorea de nosotros. Por eso no debemos de temer como creyentes a la muerte. Todos nos vamos a morir. Mucha gente teme la muerte y teme la muerte porque no sabe cuándo va a morir. Pero si usted deja eso a Dios, dice, Señor, tú tienes mis días ordenados, yo no tengo por qué preocuparme por ello. Tú sabes el día de mi nacimiento, tú sabes el día que yo voy a partir de esta tierra. Si morimos con Él, vamos nosotros también a vivir con Él. Verso 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿vive para quién? Vive para Dios. Acuérdense el versículo 4 leímos. ¿Qué leímos? Para que nosotros andemos en vida nueva. Aquí Cristo nos dice que Él vive para siempre y vive para Dios. Así que ¿para quién debemos vivir nosotros? Para Dios, porque estamos en Cristo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estás en Cristo, la Biblia nos dice y te enseña a ti y a mí que nosotros debemos ¿qué? Considerarnos muertos ¿a qué? Al pecado. Tu vida con el pecado ya debe haber terminado, porque fuiste sepultado con Cristo, has sido resucitado con Cristo, es una realidad. El pecado, la muerte ya no tiene dominio sobre ti, el pecado tampoco. Considérate entonces muerto al pecado. Y esa es una de las verdades tan importantes para todos los cristianos que queremos vivir en una manera obediente al Evangelio. Pero ahora, muertos al pecado, pero no muertos a Dios, vivos para Dios. En Cristo Jesús, dice Señor nuestro. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mira el versículo 12. ¿Por qué nos da Pablo esta instrucción en el versículo 12? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es un mandamiento, es un imperativo en el griego. No dejes que reine en ti el pecado. ¿No nos acaba de decir que estamos muertos al pecado? Sí. ¿El pecado no tendrá dominio porque no tiene dominio sobre Jesús, no tiene dominio sobre ti? Sí. ¿Y qué nos dice? No dejes entonces que el pecado que reine en tu cuerpo mortal. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Nos está dando, ¿verdad?, la idea que sí puede el pecado reinar sobre nuestro cuerpo mortal. Porque no habría necesidad de darnos un mandamiento, una orden, si podemos decir así, de Dios, que no permitamos eso,
Sí, no lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Y es ahí donde está la batalla interna. Hemos sido liberados del pecado, Él ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado, ¿verdad? Todo lo que Cristo murió para darnos en bendición. Pero ahora, ¿cómo vamos a navegar la vida en obediencia al Señor? Bueno, tenemos que obedecer este mandamiento. No permitas, no dejes que reine en ti el pecado en tu cuerpo mortal. Quiero hacer énfasis en eso, en el cuerpo mortal. O sea que el pecado que todavía nos afecta, ese pecado, ¿verdad? Que nos afecta internamente, opera ¿por dónde? Por el cuerpo. Opera por, ¿verdad? Esa parte de nuestra persona que es el cuerpo físico. Por eso Pablo lo menciona. De modo, dice, que lo obedezcas en sus concupiscencias o en sus deseos malos que tiene. Ni tampoco, verso 13, presentéis vuestros miembros, ahí los miembros de qué, los miembros de tu cuerpo, no los presentes, no los cedas al pecado como instrumentos de iniquidad. La palabra instrumento ahí es arma, como una arma de iniquidad que el diablo puede usar en tu contra. Sino preséntate, dice, como a Dios, como aquel que es vivo, que está vivo de entre los muertos, y presenta tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, no dejes que reine en tu cuerpo el pecado, que se manifieste a través de él, sino que presenta. Acuérdense que Pablo dice en Romanos 12, presentad vuestro cuerpo, ¿verdad? Entero a Dios como un sacrificio vivo. Entonces dice, preséntate a Dios como instrumento de justicia. Verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, o sea, no tendrá señor sobre ustedes. Y noten la palabra en el verso 13, no reine el pecado. ¿Quién es el que reina? El que reina es un rey, uno que tiene autoridad. No le permitas, ¿verdad?, al pecado que te domine, que sea rey sobre ti. Sino, ¿qué haces? Sino dice, el pecado no se enseñoreará de ti. Y nos da la razón, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿qué quiere decir eso? No se enseñoreará el pecado porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Interesante esa parte de la escritura. Porque acuérdense que acabamos de leer hace unos momentos que la ley se introdujo para que abunde el pecado. Si tú quieres, Pablo está hablando aquí acerca de vivir una vida como creyente, pero si tú quieres ser salvo, la ley no es la manera de hacerlo, es lo que Pablo está diciendo. Porque la ley de Dios, aunque es perfecta, si la pudieras guardar, y Cristo la guardó completamente, no solamente en hechos, sino en actitud, en espíritu. Pero si tú pudieses guardar la ley enteramente, pudieras ser salvo por ella, pero como ya la has violado, no puedes guardarla perfectamente. Entonces la ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundara. Porque entre más tú quieres hacer lo que Dios manda en tu propio poder, no lo puedes hacer. Por eso necesitas un Salvador. Por eso necesito un Salvador. Porque la ley, el requisito de Dios es muy alto y no lo puedo alcanzar. Hay uno solamente que lo alcanzó, es Cristo. Y Él cumplió la ley de Dios perfectamente. Y esa justicia Él te la dio a ti por fe en Él. Aleluya. Es bueno para darle gracias a Dios. Señor, gracias. Entonces Pablo dice aquí, el pecado no se enseñoreará de ti, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces sigue diciendo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Entonces la pregunta que él anticipa que alguien va a decir es, bueno, si no necesitamos la ley para salvación, entonces ¿qué? ¿No la tenemos que guardar? ¿Seguiremos pecando porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Si has entendido eso, no es la verdad correcta. De ninguna manera, no vamos a hacer eso. No sabéis, verso 16, nos da la razón, que si os sometéis a alguien como esclavos
para obedecerle. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea, lo que tú obedeces, eres esclavo, eres siervo de eso. Si obedeces el pecado, vas a servir al pecado, vas a ser esclavo de él. Y la única cosa que te va a traer es muerte. Pero si obedeces a Dios, ¿verdad? Y eres esclavo de la verdad, entonces eso también te dará la justicia, lo justo, lo recto de Dios. Verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, otra frase para subrayar, eras esclavos del pecado. Ya no somos, éramos. Cuando erais, Pablo está hablando del pasado, cuando eras esclavo del pecado, dice, porque aunque eras esclavo del pecado, habéis que obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora Pablo está diciendo aquí que el cristiano verdadero es aquel que ha obedecido ¿de dónde? Del corazón. Entonces, si tú estás lidiando con el pecado y sigues viviendo en el pecado, es porque no has obedecido, no has venido a Cristo de corazón. Y dice, y aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Sabe que Dios nos entregó? Y este es como un cuadro de algo que se está vaciando. Dios nos vació en un vaso que Él había preparado. Ese vaso es la doctrina sana del Evangelio que Dios nos entregó. Entonces nosotros fuimos, nuestra vida cuando creímos de corazón, fuimos entregados a una manera de vivir, a una enseñanza, a una doctrina. Y esa doctrina es la que nos guarda, esa doctrina es la que nos lleva a navegar la vida, ¿verdad?, en obediencia a Dios. Ahora, sigue diciendo, habéis obedecido de corazón aquella forma a la cual fuiste entregados y libertados del pecado. Otra frase para subrayar, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y la iniquidad. Así como dejaste, ¿verdad?, vivir tu vida a través de la expresión de tu cuerpo, haciendo toda la maldad, así como lo hiciste, dice, para servir la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación cede ahora tus miembros para servir a la justicia. O sea, nos está diciendo que ahora nosotros tenemos, ¿verdad?, esa habilidad de ceder nuestro cuerpo, nuestra vida al Señor para santificación. Quiere decir que Dios nos está limpiando, Dios nos está cada día más haciendo como Cristo. Y por eso, hermanos, ahí nos da a entender también que hay algo que está en conflicto, porque necesitamos santificación. ¿Que acaso la sangre de Cristo no nos lavó de todo pecado? Sí, pero toda nuestra vida aquí en la tierra todavía tenemos ese conflicto, esa batalla interna de obedecer a Dios, de ser santificados, de ser apartados totalmente para vivir una vida agradable al Señor. Verso 20, por cuanto eras esclavos del pecado, lo menciono otra vez, cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Ahora aquí hay algo muy interesante también y quiero mencionar. A veces hay personas que dicen, es que yo creo que toda persona, ¿verdad?, puede escoger si quiere a Cristo o no. Pero cuando alguien está en pecado, está muerto, no puede hacer lo recto delante de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Cuando eras esclavo del pecado, ¿cuál era tu condición? Eras libre. ¿Estabas liberado de qué? De hacer lo justo. No podías hacer lo recto. Entonces, ¿cómo un pecador muerto en el pecado, esclavo del pecado, puede hacer algo recto como escoger a Cristo como Salvador? No, no lo puede hacer. Por eso necesita que Dios, el Padre, lo atraiga a Jesús. Por eso necesita que el Espíritu Santo sea el que lo llame. Por eso el llamamiento inicia con Dios. Nadie puede venir a mí, dijo Cristo. Nadie puede. Es imposible. La posibilidad no puede. Y aquí Pablo nos dice lo mismo. Cuando eres esclavo,
eras libre, no podías, eras libre de la justicia. La justicia no permanecía en ti, porque eras esclavo del pecado. Verso 21 dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido liberados o libertados del pecado. Otra frase para subrayar. Ahora, note el verso 20, cuando eras, pero ahora habéis sido libertados del pecado y hechos ¿qué? Siervos de Dios. La palabra es esclavo, la misma palabra. Ahora sois esclavos del pecado, ahora sois esclavos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como el fin la vida eterna. Ahora que somos liberados del pecado, el fruto de nuestra vida debe ser ¿qué? Santo, la santificación, para que eso dé evidencia de que vamos hacia aquel fin que es la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, el versículo que muchos se conocen, pero sin entender lo que acabamos de leer hace unos momentitos. Porque la paga del pecado, ¿qué trae? Muerte. Mas la dádiva de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si Cristo resucitó de los muertos, si Él, ¿verdad?, hizo eso por nosotros, nosotros hemos resucitado con Él. Nosotros hemos sido bautizados en su muerte. Ahora nosotros podemos vivir una vida en obediencia al Evangelio porque Él nos liberó de la esclavitud del pecado. Aleluya. Ya no soy esclavo del pecado. ¿Sabe que usted puede decir eso aún cuando ha pecado? Sí he pecado y he fallado a Dios, pero no soy esclavo del pecado. Soy esclavo de Dios, soy siervo de Dios. Y esa batalla interna que yo tengo, ¿verdad? Que a veces fallo. Por eso empecé diciendo, Dios ha provisto para todo cristiano cómo tratar con el pecado. No digas no he pecado cuando has pecado, porque estás mintiendo. Cuando has pecado y tú dices no he pecado, estás siendo mentiroso a Dios, porque Él te ve. Pero ¿cuál es la solución? Si confiesas tu pecado, dice, Él es fiel y justo para perdonarte tu pecado. Y continúas en tu libertad como hijo de Dios. Ahora el capítulo 7, Pablo empieza a decir, ¿acaso ignoráis, hermanos? No, vamos al verso 4, perdón, del capítulo 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, mientras que no estábamos, es el pasado. Mientras estábamos en la carne, Pablo dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Note, mientras estábamos en ¿qué? En la carne. Acuérdense que le dije, cuando la Biblia dice, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿De quién está hablando? No está hablando ahí de los cristianos. Está hablando de los que no conocen a Dios. Porque luego dice, y si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, dice, entonces no estáis vosotros en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en vosotros. En el capítulo 8 lo dice. Entonces aquí, ¿qué está diciendo? Cuando estabas muerto en el pecado, cuando estabas en esa condición de la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pues, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? Otra pregunta retórica. No, la ley no es pecado. No hay nada mal con la ley. Diga conmigo eso. No hay nada mal con la ley. Dice, pero yo, ahora aquí va a hablar acerca de la batalla que el apóstol Pablo, él mismo tenía y que nosotros tenemos. Aquí en el verso 7 nos quedamos, ¿verdad? Dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ¿qué? Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice que antes de que yo fuera instruido en la ley, yo no podía identificar el pecado. Ve, el hombre piensa sin Cristo que la codicia es normal. Él tiene, yo quiero eso. Yo quiero lo que él tiene.
Y ellos piensan que eso es normal. Es algo, ¿por qué no? Si Él lo tiene, yo también lo quiero tener. Entonces Pablo dijo, pero cuando Dios dijo, no codiciarás, ¿qué dice? Cuando vino la ley y decía, no codiciarás, ¿qué le sucedió? En el verso 8 sigue diciendo, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Note esa expresión, tomando ocasión por el mandamiento. Acuérdense que le dije, la ley no es mala, no hay nada mal con la ley. La ley vino para que el pecado abundara. Pero dice aquí Pablo, no fue la ley la que produjo en mí la codicia, fue el pecado. El pecado se identificó en mí cuando Dios dijo, no codiciarás. Y Pablo dijo, cuando yo leí que Dios dice, no codiciarás, es pecado contra Dios codiciar, yo me di cuenta que codiciaba todo. Me di cuenta entonces el pecado que había en mí y produjo en mí codicia, el pecado. Porque sin la ley, dijo, el pecado está muerto. Mientras no sabía yo no sabía qué era el pecado. Por eso mucha gente no sabe lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque no sabe lo que dice la ley de Dios. Cuando tú reconoces lo que dice la ley de Dios, te vas a dar cuenta, entonces lo que estoy haciendo está malo. Sí. Y Pablo dijo, produjo en mí la codicia. Y luego el versículo 9 sigue diciendo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Se acuerdan ustedes cuando leímos ahí que antes de que la ley viniera, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés? Aunque no había ley, la ley no empezó hasta Moisés. Donde no hay ley no se inculca de pecado. ¿No sabían? ¿Pero eran pecadores? Sí, eran pecadores por Adán, por eso morían, aunque no habían violado ningún mandamiento como Adán lo había hecho. Ellos vivían su vida, pero no sabían que estaban pecando contra Dios. Pablo dijo, antes de que viniera la ley, yo vivía, estaba vivo, pero cuando el mandamiento vino, me di cuenta, me mató. Me di cuenta de que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Entonces sigue diciendo en el verso 10, y hallé que el mismo mandamiento de Dios, que era para vida, a mí me resultó ¿para qué? Para muerte. Cuando Dios dijo, no codiciarás, el hombre que no codicia era para el bien de él, era para vida. Pero cuando yo me di cuenta que la Biblia dice, o que la ley de Dios es no codiciarás, produjo en mí codicia, y el mandamiento que Dios intentó que fuera para vida, me resultó a mí en muerte. Pero no el mandamiento, fue el pecado que el mandamiento provocó. Por eso Pablo dice que la ley vino para que el pecado abunde. Ahora sigue diciendo en el verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, otra expresión para subrayar, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. No me engañó la ley, no me engañó el mandamiento, el pecado me engañó. El pecado que la ley ocasionó, ¿verdad? Que saliera a la luz. De manera que la ley, a la verdad, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo es la ley? ¿Acuérdense que le dije la ley no es mala? ¿Qué es la ley de Dios? Es santa, es justa y es buena. Entonces, Pablo dice, luego, verso 13, otra pregunta. ¿Lo que es bueno vino a ser muerte para mí? Entonces la otra pregunta que la gente va a decir, bueno, si la ley de Dios, ¿verdad?, es buena y santa y pura, y tú dices que no, el intento de Dios no era que nosotros la guardemos para ser salvos, porque la ley no vino para salvación, la ley vino para mostrarnos que éramos pecadores. Entonces, ¿qué? Lo bueno que Dios dijo, ¿me resultó a mí en qué? ¿En muerte? Pablo dice, en ninguna manera. No fue la ley. ¿Qué fue? El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Cuando Dios dijo en su palabra, en su ley, no codiciarás, y yo codicio, esa verdad me vino a la luz, me mató. Cuando la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, me di cuenta que tengo muchos dioses, que sirva a otras cosas primero que a Dios.
Cuando la Biblia me dice, no hurtarás, que no matarás. Ya en mi corazón yo he odiado gente. Jesús dijo, si odias a tu hermano en el corazón es un asesino. Ya esa condición ya estaba en mí. Y dice entonces Pablo dijo, ¿fue la ley la que produjo eso? No, el pecado. La ley solamente vino para mostrarnos qué tan malos éramos. Dios dijo, esa es la perfección. Esta es la perfección de mi carácter. Es así como soy yo. Yo no miento, yo no hurto, yo no codicio, ni tú tampoco debes hacerlo. Pero nosotros lo hicimos y que nos dijo que éramos pecadores. ¿Sabe usted que la ley de Dios no es para salvación? Dios no la dio para ese fin. Los judíos pensaban que era, pero no era así. Dice la Biblia en Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos da el conocimiento del pecado. Entonces, cuando la ley de Dios vino y nosotros la empezamos a leer, es como un espejo. Cuando usted se levantó esa mañana, ¿se vio en el espejo? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque quiero ir lo mejor afeitadito que sea, quiero verme bien, ¿verdad? No quiero traer algo colgado en la cara que no me vi, no. Pero cuando usted se levanta en la mañana y se ve en el espejo y dice, uy, necesito afeitarme bien, ¿verdad? O necesito lavarme la cara, o tengo lagañas en los ojos, ¿verdad? Usted no toma el espejo y se limpia con él, ¿verdad que no? ¿O lo hace? No, el espejo no es para limpiarse. El espejo es para mostrarle la condición. El jabón es para limpiarse. Y la ley es como un espejo. Nosotros la vemos y nos vemos ahí. ¡Qué terrible! Todo lo que Dios dice, ya lo he hecho todo eso. ¿Cuál es entonces, Señor, mi respuesta? El Señor no dice, toma la ley y lávate. No. Te manda a Cristo para que Él te lave. El Salvador es Cristo. Entonces la ley solamente viene a ser el reflejo nuestro. Por eso dice la Biblia, el pecado, verá, se manifiesta a través del mandamiento y la ley. Dice el versículo 14, verso 13, perdón. Lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos, debes saber esto, que la ley es espiritual. Mas yo soy ¿qué? Carnal, soy hecho de carne, es lo que Pablo está diciendo. Vendido al pecado. La carne está vendida al pecado. Por eso Pablo dice, no dejes que tu carne sea instrumento del pecado, sino que ahora cede tus miembros a Dios, como aquellos que han sido resucitados de los muertos. Verso 15, porque lo que hago, ahora aquí ya nos quedan unos minutos, vamos a hablar de la batalla interna que el apóstol Pablo nos da a ver. Porque lo que hago, dice Pablo, ahora aquí está hablando del tiempo presente. Si usted se regresa unos versículos atrás, está hablando del pasado, pero aquí está hablando del presente. Cuando éramos, dijo, esclavos del pecado, cuando estábamos, ¿verdad?, como esclavos del pecado. Pero ahora aquí dice, pero sabemos que la ley es espiritual, pero parte de mí, la carnalidad, dice, esa está afectada, está vendida al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, Pablo ha dicho muchas cosas aquí. No tenemos el tiempo esta mañana para desempacarlo todo. Pero quiero que veamos algo aquí de la lucha interna que todos tenemos. Y Pablo fue muy franco para darnos una mirada, una vista en su vida. Porque a veces tenemos a los apóstoles, bueno, son los hombres gigantes, santos, ellos eran hombres de Dios, ellos nunca pecaron. Pablo pudiera primero decirle, yo soy el primero de los pecadores. Cristo vino a salvar a pecadores, dijo, y de cual yo soy el primero. Así que él no tenía ninguna ilusión de que era una persona tan destacada, que sí, privilegiada por la gracia de Dios, pero no un hombre que se pondría él como ejemplo solamente en Cristo. Porque él decía, seguidme a mí como yo sigo a Cristo. O sea, si no sigo a Cristo, no me sigan. Pero aquí está diciendo algo muy interesante. Verso 15, vamos a regresar ahí. Note, la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Porque lo que hago, o sea, acaba de decir, la ley de Dios es espiritual, pero hay otro campo, otra área donde nosotros nos movemos, y en el área de la carne. Somos carnales. Y luego dice, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, ha habido traductores, interpretadores de la Biblia que han dicho que esta es la vida de Pablo en su pasado, cuando él estaba viviendo bajo la ley. Pero Pablo no está hablando del pasado, está hablando del presente. No lo que hice, lo que hago. Y otra cosa es que no puede estar hablando de una persona inconversa. Y le digo por qué. Porque dice aquí, lo que hago, dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está hablando de el pecado. Y el hombre pecador, el que está muerto en el pecado, él no se interesa mucho por lo que el pecado que hace o no hace. ¿Sabe quién es el que se preocupa por el pecado? Es el que está converso, es el creyente, el que tiene esa batalla. Entonces vemos esta batalla en Pablo, y le digo por qué también está hablando de una persona convertida, porque dice otra expresión que usa, es la expresión que encontramos en el verso 24. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el verso 22 dice, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Tiene que estar hablando de un creyente, porque el incrédulo no se deleita en la ley de Dios. Inclusive, él ni la puede guardar, ni tiene el deseo de hacerla, ni la habilidad de hacerla, dice la Biblia. Entonces Pablo nos está diciendo, ¿por qué es que lo que yo quiero hacer no lo termino haciendo? Dice, lo que no quiero, verso 16, esto hago. Y cuando yo hago esto, estoy aprobando que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley trae convicción. Es la ley de Dios que me dice que estás bajo esa condenación de pecado cuando pecas. Entonces Pablo está diciéndonos aquí que él tiene este conflicto interno. Y luego dice en el verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, o sea, ahí habla él de su humanidad, en mi humanidad. Acuérdese, no dejes que el pecado reine en tu cuerpo mortal, dijo anterior. Y aquí usa esa expresión, en mi carne no mora el bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo del creyente, aunque el Espíritu Santo mora en este templo, este cuerpo todavía no ha recibido el beneficio de la redención. Nuestra alma y nuestro espíritu ha sido redimido, ya no somos esclavos del pecado. Pero parte de nuestra humanidad es el cuerpo, la expresión que el cuerpo da, ¿verdad? El cuerpo mortal será redimido en la resurrección. Cuando Pablo dije, recibiremos un cuerpo nuevo.
ese cuerpo ya será, ¿verdad?, preparado para vivir en la eternidad, para vivir en el cielo. Pero aquí está hablando, yo todavía, aunque mi corazón, mi alma, aunque eso, ¿verdad?, se deleita en Dios, tengo una ley que opera en mí a través del cuerpo mortal. Y dice, y esta en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. En mi corazón, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque todavía tengo esta carne, todavía tengo este cuerpo con el cual tengo yo que lidiar. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, note esa expresión, ya no lo hago ¿quién? Yo, el ego, sino el pecado que mora en mí. Y Pablo da esta expresión, ya no lo hago yo. ¿Acaso Pablo se está quitando la responsabilidad que tiene? No, está hablando de algo que todavía opera en mí, pero no es el yo. El verdadero yo es una nueva criatura en Cristo. Note que si tiene su Biblia allí, vaya conmigo a Gálatas 2, verso 20. Gálatas 2, verso 20. Y quiero que usted compare conmigo esta expresión para que podamos entenderlo esto mejor. Pablo dice, cuando yo hago el bien, cuando no hago el bien que quiero, que deseo hacer, es mi deseo hacerlo, dice, pero el querer, dice, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Por qué? Y todos experimentamos ese conflicto interno. Si es que no quería desobedecer a Dios. ¿Y por qué lo hice? ¿Por qué es que hice esto? ¿Por qué es que cometí este pecado? Y nos analizamos delante de Dios antes de arrepentirnos. Señor, ¿por qué? Porque tienes este conflicto interno. Escúchame. Y Pablo nos dice aquí, y si lo hago, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. No se está desresponsabilizando de su responsabilidad delante de Dios. Está diciendo, hay el ego dentro de mí, mi carne, ¿verdad?, mi humanidad, que me impide que haga lo que yo quiero hacer. Note aquí el versículo 20 del Gálatas 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Note esa expresión. Ya no vivo, ¿quién? Yo. ¿Qué dijo en Romanos? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Ya no vivo yo. Pero Pablo estaba vivo. ¿Por qué dice ya no vivo yo? El hombre viejo está hablando de aquella parte de su personalidad, de su humanidad, que es, ¿verdad?, el hombre viejo. Pablo está diciendo, si yo quiero hacer lo bueno y no lo hago, ya no soy yo, dice el que, o hago lo malo, dice ya no soy yo el que lo hago. Y aquí dice ya no vivo yo, mas ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Y note esta expresión, y lo que ahora vivo. Bueno, un momentito, ¿no me acaba de decir que no vives y ahora me dices que vives? ¿Qué está diciendo? Aquí hay una revelación, ya no vivo yo, es el viejo yo, pero el nuevo yo sí vive. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en mi humanidad, lo vivo en la fe o por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, regresemos a Romanos, donde Pablo dice ahí en el capítulo 7, verso 19, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y por eso está ese conflicto. Mi espíritu, ¿verdad?, no quiere hacerlo, pero he rendido, ¿qué? Los miembros los he presentado, ¿qué? A desobediencia. Entonces Pablo dice, este conflicto lo tenemos, lo tengo yo, lo tienes tú, cada uno de nosotros. El pecado que mora todavía en nosotros. Y dice, así que, verso 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Note, otra vez, un creyente, porque es el creyente que quiere hacer lo bueno. El incrédulo no busca hacer lo bueno, él busca lo que a él le parece. Pero Pablo dice aquí, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está presente en mí. Si hay todavía el yo viejo, el hombre viejo todavía está ahí.
Y dice, porque según el hombre interior, que eso es mi espíritu, aquel corazón nuevo que Dios me dio. ¿Y qué quiero yo hacer con ese corazón nuevo que Dios me dio? Me deleito en la ley de Dios. Por eso estamos hablando de un cristiano inclusive maduro. ¿Por qué digo un cristiano maduro? Porque el cristiano maduro es el que se molesta, se lidia, se dice esa palabra, ¿verdad? Con el pecado y pelea en contra de ello. No quiere dejarse vencer. Pero según el hombre interior, Señor, tú sabes, mi corazón es obedecerte, pero te he desobedecido. Mi corazón se deleita en lo que tú dices, se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley, verso 23, en mis miembros. ¿Dónde opera? En mis miembros. Opera otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, el hombre otra vez interior. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está todavía, ¿dónde? En mis miembros. Esta batalla todos la tenemos, hermano. Y cuando usted vea esa batalla, no se frustre, porque eso es una evidencia de que realmente usted es creyente, usted conoce a Cristo, porque si no, no le molestaría el pecado. Y Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo que no quiero. ¿Por qué? Porque hay esta ley que está obrando en mí, esta batalla que todavía tenemos todos. Y me lleva, y si obedezco a Dios, me lleva cautivo, dice, a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice, pastor, ¿cuándo nos va a liberar el Señor de esto? Esta batalla continúa hasta que Cristo venga. Pero nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, escúcheme, esas todavía son afectadas, esas pueden ser afectadas aquí. Por eso Pablo dice, en mi corazón, mi hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mi mente no quiere rebelarse, son los miembros de mi cuerpo mortal por la cual se da la expresión del pecado. Y dice, verso 24, miserable de mí. ¿Quién se siente así? Solamente un cristiano que toma seriamente la palabra de Dios. No se cree que ha llegado a un punto donde si otros fueran como yo, no. Porque yo sé que tengo esa batalla, yo sé que tropiezo, yo sé que necesito, ¿verdad?, esa santificación que el Señor vino a traerme. Pablo dice, miserable de mí. Otra pregunta retórica, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué dice? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es la respuesta, Él es mi esperanza. Y luego dice, así que yo mismo, con la mente, ¿sirvo a qué? La ley de Dios. Es mi deleite. Mas con la carne, ¿qué sirvo? La ley del pecado. No debemos de dejar que reine sobre nosotros, pero esa todavía está ahí. Hasta que el Señor venga y redima totalmente nuestra persona. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8 que esperamos la redención del cuerpo, donde el pecado ya no estará, ya no se manifestará a través de ella. ¿Quién nos liberará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a terminar aquí. ¿Qué dice el capítulo 8, verso 1? El siguiente capítulo, ¿qué dice? Ahora pues, miserable de mí. En mi hombre interior yo quiero hacer lo que Dios quiere, pero todavía llevo esta debilidad en mi carne. Miserable de mí. ¿Quién me libertará? Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Él llevó mi pecado. Pero el hecho que Él no me condena no quiere decir que la batalla no es real. La batalla sigue. La batalla para la santificación sigue para ti y sigue para mí. Esta verdad que el apóstol Pablo nos da aquí en el capítulo 6 y 7, y debería regresar y leerla otra vez y meditar en ella. Y vas a encontrar ahí una honestidad de un hombre que Dios usó maravillosamente y poderosamente, aunque todavía tenía y lidiaba con el pecado.
pero él sabía dónde estaba su respuesta. Está en Cristo Jesús. Si tú estás lidiando con el pecado en tu vida o quizá te sientes como que has fracasado, Él ha provisto para tu perdón. Dijo, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte. Y Señor, esta mañana yo pido que el Espíritu Santo, que nos ha enseñado por la palabra esta mañana, también nos ilumine. Que tú, Señor, has provisto para todos tus hijos el perdón de pecados y la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad. Señor, cada uno de nosotros, al navegar nuestra vida en obediencia a la verdad del Evangelio, encontraremos esta batalla. Esta batalla, Señor, es algo que ocurre en aquellos que verdaderamente toman en serio tu palabra. Si no, no nos importaría. Si no, no diríamos como el apóstol Pablo, miserable de mí. Pero gracias, Señor, que tú has provisto una esperanza, aún en esta batalla, en este conflicto. Y nos has ordenado y nos has mandado, no dejes que reine en tu cuerpo mortal el pecado. No tendrá dominio sobre ti. Y Padre, gracias te damos, porque sabemos que en verdad tú nos has hecho libres. Y que no tenemos excusa por la cual vivir en pecado. Sí reconocemos la lucha que tenemos, pero también la esperanza y la victoria que tenemos en Cristo. Te doy gracias, Señor, porque me estás santificando cada día más y más. Dile ahí donde estás, Señor, continúa esa obra en mí. Para que mi vida te honre, Señor. Para que pueda vivir esta vida agradable a ti y en obediencia al Evangelio. Te doy gracias que en Cristo Jesús tú quitaste toda condenación. Aunque el pecado no nos condena para muerte eterna, el pecado nos hace ver cuánto te necesitamos, Señor. Así que esta mañana, Padre, al clamar a ti, mira el corazón de cada uno y perdona y libera y sana, Señor. Y aquellos que están atados en su carne, Señor, en el pecado, hazles ver que esta libertad es para ellos también, en Cristo Jesús. Y te doy gracias, Padre, porque tú lo has revelado para que nosotros la sepamos. Gracias a Dios, como dijo el apóstol Pablo, por Jesucristo, Señor nuestro, tú nos has librado. Y te damos toda la gloria, Padre, toda la honra, en el nombre de Jesús. Mira cada corazón que se deleita en ti, según el hombre interior, en tu ley, pero que han tenido dificultades, Señor, en su caminar en la carne. Dales victoria, Padre, que ellos puedan caminar en esa victoria, en el nombre de Cristo Jesús, y tú seas glorificado y alabado para siempre, Padre. Amén.